Jesucristo fundó su iglesia en Roma. Esta verdad sorprenderá a muchos católicos y molestará a todos los protestantes. Sin embargo, es la verdad. Cristo fundó su iglesia en Roma. Texto de Jesús Mondragón. Nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia sobre el apóstol San Pedro. Esto hasta los protestantes más serios y mejor preparados lo reconocen, no así las sectas más fundamentalistas, de modo que donde esté Pedro, es decir, el Papa, ahí estará la iglesia. Mateo 16:18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero si hablamos del lugar geográfico, ¿en qué lugar sucedió esto y en dónde se fundó la iglesia de Cristo? Jesucristo no fundó la iglesia en Roma, la fundó en Jerusalén. Eso repiten y repiten los hermanos protestantes sin investigar ni analizar o confirmar lo que sus pastores u otros hermanos de la fe le han enseñado. El fin es desacreditar y negar que la verdadera y única iglesia fundada por Jesús es la iglesia católica, apostólica y romana, ya que no existe ningún texto bíblico que los amantes de la sola escritura pueden esgrimir en que se diga que la iglesia se fundó en Jerusalén. La afirmación protestante de que nuestro Señor Jesucristo formó la iglesia en la ciudad de Jerusalén es algo con lo que no nos peleamos los cristianos católicos. Lo que sí es un hecho es que Jesucristo fundó su iglesia en Roma. Ahí es donde la falta de honestidad de los protestantes o bien sobra la ignorancia. Pasemos sin más a explicar y a fundamentar nuestra afirmación con la Biblia. Es un hecho incuestionable que el apóstol San Pablo era ciudadano romano, como el mismo apóstol de los gentiles nos lo asegura. Hechos 16:37. Pero Pablo les contestó: después de habernos azotado públicamente, sin habernos juzgado, y a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora qué quieren? ¿Mandarnos de aquí a escondidas? Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Hechos 22, del 25 al 28. Cuando le tenía estirado en las correas, dijo Pablo al centurión que estaba ahí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo: ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. San Pablo afirma que él es ciudadano romano. San Pablo afirma que él es ciudadano romano por nacimiento, y él mismo nos informa que en otro versículo que nació en la ciudad de Tarso. Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en la ciudad de Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. ¿Será que un apóstol de Jesucristo miente para salvar su vida? De ninguna manera. Las dos afirmaciones de Pablo son verdaderas.
La ciudad de Tarso se encuentra situada en lo que hoy es Turquía, y esta región, igual que Jerusalén, así como todo lo que se aprecia en el mapa, era Roma, puesto que pertenecen al Imperio Romano. Entonces, Jesús, los apóstoles y todos los judíos eran romanos. La república se observaba el derecho de conceder o no la ciudadanía romana. Un esclavo nacido en la ciudad de Roma no era ciudadano, pero podía comprar su libertad y convertirse en ciudadano. Para ser ciudadano se requería haber nacido en una provincia romana, pero no solo eso, sino ser de una familia distinguida, servir en las legiones y podías comprar la ciudadanía y también era heredada, etcétera, etcétera. La política fue evolucionando. La suma por haber nacido en una provincia romana te dará la posibilidad de llegar a ser ciudadano, pero de haber nacido en la ciudad de Roma no te aseguraba la ciudadanía. También había diferentes clases de ciudadanía, de primera, de segunda clase, etc. La ciudadanía podía perderse también en el caso de alta traición. Comenzando en el siglo XXVIII a.C., el derecho de la ciudadanía fue otorgado ya sea a individuos o a familias particulares, principalmente de las capas altas de los pueblos conquistados, o a comunidades locales enteras. Después del 212, después de Cristo, todos los habitantes libres vivían en el imperio. Fueron reconocidos como ciudadanos por el edicto imperial de Caracalla, la llamada Constitutio Antoniana. Aunque ni a Jesús ni a los apóstoles tenían ciudadanía romana, el imperio no hacía la misma distinción con los territorios conquistados. Unos eran más importantes que otros, pero al final todos eran territorios romanos. Así que la Iglesia Católica nació en territorio romano, es decir, Jesucristo fundó su iglesia en Roma, porque Jerusalén era territorio romano. De modo que aunque el apóstol San Pablo no nació en la ciudad de Roma, sino en la ciudad de Tarso, y al encontrarse esta en territorio romano, con toda propiedad y legalidad, Pablo puede afirmar, de acuerdo con las leyes romanas, que nació en Roma, porque todo el territorio es del imperio de Roma. Israel era territorio que pertenecía al imperio romano. Solo la más crasa ignorancia o necedad podría negar esto. Por lo tanto, aunque Jesucristo no fundó su iglesia en la ciudad de Roma, sino en Jerusalén, y al ser esta una ciudad del imperio romano con toda propiedad y legalidad, podemos afirmar que Jesucristo fundó su iglesia en Roma. Por otra parte, Jesucristo jamás se pronunció en contra de la ocupación romana de su patria. Antes bien, a aquellos que pretendían justamente que lo hiciera para tener de qué acusarle, les dijo, Mateo 22:21, pues lo del César, devolverlo al César, y a lo de Dios, a Dios. Y que un gobierno o imperio solo puede cobrar impuestos en los territorios de su propiedad o dominio, Jesucristo aceptaba de dicho y de hecho que su patria era una provincia romana. El hecho de que Jesús fundara su iglesia en Roma no es un suceso meramente circunstancial. La iglesia nace en una ciudad que simboliza el imperio opresor, que un día dará muerte al Señor y perseguirá a su iglesia católica. Jerusalén, la primera sede de la iglesia. La iglesia es un sentido espiritual, ya existía con el judaísmo como prefigura. La iglesia nació en el corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. Catecismo de la Iglesia Católica 766. La iglesia es un sentido material y formal. Nace en
Pentecostés, antes de mandar a los apóstoles a predicar el evangelio a Judea, Samaria y otros confines de la tierra, Jesús les indica que no salgan de Jerusalén porque ahí serán bautizados. Hechos 14, del 4 al 5. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentaran de Jerusalén, sino que aguardasen promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esto tuvo lugar, como es bien sabido, el día de Pentecostés, día en que la Iglesia de Jesucristo iniciara operaciones con el apóstol Pedro al frente de la Iglesia. Hechos 2:14. Al llegar al día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esta primera sede de la iglesia no duró mucho. Pronto tuvo que mudarse primeramente a Antioquía, posteriormente a Roma, ya que la ciudad de Jerusalén y su templo serán destruidos por la 5ª, 10ª, 12ª y 14ª legiones romanas, al mando del general Tito Flavio Vespasiano, en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, debemos recordar que aunque el lugar escogido por el Señor inicialmente es muy significativo, la iglesia se funda sobre Pedro. Por lo tanto, como ya habíamos dicho antes, donde esté Pedro, ahí estará la iglesia. De hecho, en alguna época la historia de la sede del Papa estuvo en Aviñón, Francia, y en un caso de emergencia la sede podría volver a cambiar. Pero por tradición apostólica, sabemos que San Pedro eligió Roma como su sede y que fue Roma donde Cristo la fundó.